Las maravillosas historias del profesor Kitzel. Hoy voy a mostrarles cómo una estupenda idea se tornó en un gran proyecto. ¿Y cómo sucedió? El escultor francés Federico Bartholdi era contratado en varias ciudades para diseñar estatuas de soldados muertos y hombres de importancia política. Pero mientras trabajaba, pensaba en una gran idea. Así que habló al respecto con algunos amigos influyentes. Quería que Francia le regalara a los Estados Unidos de Norteamérica una estatua que sería el símbolo de la amistad. Fue tan persuasivo que decidieron ayudarlo con algún dinero. Tomó varios años recolectar el dinero que Bartholdi necesitaba, $400,000, una gran suma, pero él necesitaba cada centavo porque la estatua iba a ser gigante. Luego, Bartholdi comenzó a trabajar en una serie de modelos a pequeña escala. Para él, Norteamérica tenía una característica sobresaliente: libertad. Así que diseñó media docena de bosquejos antes de decidir cuál sería la versión final. Consiguió un taller enorme en París y un equipo de trabajadores comenzaron a construir una réplica exacta en madera y resina. Iba a ser tan grande que tuvo que ser construida por piezas. Junto a un brazo y una mano, los trabajadores se veían como enanos. Eso me recuerda cuando el abuelo construyó un barco remolcador de tamaño real en el baño. Dijo que quería un juguete para tomar sus baños. Yo tuve que desarmarlo. Y el abuelo tuvo que conformarse con jabones en forma de patitos. La estatua final fue hecha de finas hojas de cobre atornilladas a barras de acero. Cada hoja de metal tenía que ser exacta en escala al modelo. Bartholdi llamó a un ingeniero llamado Gustave Eiffel para diseñar la estructura interior de la estatua. Esta debía ser resistente como para soportar toneladas de hojas de metal, además de ser capaz de resistir condiciones climáticas extremas como huracanes y olas gigantes. Eiffel, quien después construiría la famosa Torre Eiffel en París, hizo un muy buen trabajo. Para probarlo, llevaron partes de la estatua al exterior y comenzaron a montar armazones de soporte. Los asombrados parisinos se detenían para ver cómo esta gigantesca estructura iba siendo armada. Después de varias semanas, el trabajo se finalizó y la Estatua de la Libertad lucía serena sobre los techos de París. Mientras tanto, en Nueva York había confusión por el regalo. ¿Qué gobierno pagaría por el pedestal de la estatua? Las disputas duraron meses. Finalmente, Joseph Pulitzer, dueño de un periódico, recaudó el dinero pidiendo contribuciones de $1 o menos. Más de 100,000 personas contribuyeron. Mientras esto pasaba, Bartholdi hacía desmantelar y embalar la estatua para ser enviada a Norteamérica. Cuando el barco arribó con la estatua, el pedestal aún no estaba terminado, así que pasaron 5 meses para que la Estatua de la Libertad fuese instalada en el puerto de Nueva York. A través de los años, los inmigrantes miran extasiados el majestuoso símbolo de Norteamérica de Bartholdi. Una joven muchacha llamada Emma Lazarus escribió un poema acerca de la Estatua de la Libertad y lo que simboliza. Dadme a las cansadas, pobres, aprisionadas masas que claman libertad. A los refugiados reunidos en nuestras costas. Enviadme a los desamparados y a los perseguidos, que yo levantaré mi lámpara junto a la puerta dorada. Es una preciosa estatua. Ahora voy a inflar a mi bella invención, Rosita. Tal vez le enseñe cómo bailar. Rosita preciosa, déjame mostrarte cómo bailar un vals. Bueno, amigos, ¿cómo iba yo a saber que ya tenía un novio? Mundo Visión. Las maravillosas historias del profesor Kitzel. El abuelo me trajo este mono como regalo. No parece muy listo. ¿Quieres una banana? ¡Oh, qué inteligente! Bueno, voy a mostrarles una historia de gorilas que realmente podría interesarte.
¿Qué hago? ¿Yo hablando con un mono? Mejor veamos cosa pasa. Hace unos 2500 años, un explorador fenicio llamado Jano navegó hacia la costa oeste de África, deteniéndose en varios puertos para comerciar marfil con los nativos. Una vez se encontraron con un grupo de gorilas. Estos, cuando se enfadan, golpean su pecho y arráncanles. Se ve. Los fenicios pensaron clase de nativos salvajes. Lograron matar a varios gorilas y llevaron sus pieles a la ciudad de Cartagena, colgándolas en el templo de Juno. Este fue el primer encuentro conocido entre el hombre civilizado y el gorila. En el siglo XVII, unos exploradores portugueses fueron atemorizados por un grupo de gorilas. También pensaron que eran nativos salvajes y mataron a cuantos pudieron. Esta idea de que los gorilas son salvajes y feroces existe desde la antigüedad hasta el presente. Y no es cierto. Varios científicos han observado y estudiado grupos de gorilas por largos periodos de tiempo y ahora sabemos que son animales mansos. Comen frutas y vegetales y nunca molestan a otros animales. Un macho adulto mide casi 1,80 m y pesa entre 250 y 300 kilos. Los gorilas son sumamente fuertes, unas 12 veces más que el hombre. Pero a pesar de su gran fortaleza, el gorila es un animal manso, dedicado a su familia. Siempre andan en grupos. El líder es un macho llamado espalda plateada, porque en su madurez desarrolla una banda de pelo gris a lo largo de la espina dorsal. Las hembras son muy buenas madres. Tienen que serlo, porque un gorila bebé es tan frágil como un bebé humano. ¡Qué simpático se ve! ¡Qué curioso! Se parece un poquito al abuelo. Ay. Los bebés tienen que ser cargados por unos 3 meses hasta que son lo bastante fuertes como para caminar por sí mismos mientras sus madres suben a los árboles a conseguir comida. Cuando crecen un poco más, juegan como cualquier otro bebé, trepándose a árboles pequeños o jugando con sus compañeros. Cuando un bebé tiene unos 3 años de edad es más independiente, pero todavía permanece cerca de su madre. El grupo de gorilas pasa la mayor parte del día alimentándose o dirigiéndose a otros lugares en busca de comida. A veces caminan varios kilómetros en un día. El gorila espalda plateada dirige al grupo y a la primera señal de peligro pone una expresión feroz y golpea su pecho. No es necesario hacer más. Ningún animal del continente africano osaría atacar a un gorila. Cuando la noche cae, todos los gorilas trepan a los árboles y hacen una confortable cama, doblando y acomodando ramas. Los nativos y agricultores gradualmente van ocupando el hábitat de los gorilas, haciendo más y más difícil para ellos sobrevivir. Si no se encuentra una manera de proteger a estos interesantes animales, los gorilas pronto desaparecerán. Ahora veamos qué está haciendo mi mono. ¡Ay, ay, ay! ¡Abuelo! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay, cuándo dejará de tratar de robarme a mis grandes admiradores, che! Mundo Visión. Las maravillosas historias del profesor Kitzel. ¿Saben lo que tengo aquí? Es mi nuevo invento. Solo hay que ponerle $1 y saldrá. Pero antes de decírselos, quiero contarles una historia acerca del Mississippi. Quiero decir, Mississippi. Bueno, veamos cosa dice. Por siglos, el río Mississippi fue para los indios la gran ruta de norte a sur. Más tarde, los cazadores usaron el río para transportar pieles, navegando miles de kilómetros hasta Nueva Orleans. En 1811, los pobladores de las riberas del río Mississippi vieron asombrados el primer barco a vapor.
Los indios lo llamaron la canoa de fuego debido a las chispas que salían de las chimeneas. Pero pronto, estos barcos fueron muy comunes en el río Mississippi. Maquinaria, productos manufacturados y personas podían ser embarcados en Pittsburgh. El barco navegaba el río Ohio hasta la confluencia con el río Mississippi y seguía hasta Nueva Orleans. Luego regresaba con un cargamento de algodón y tabaco para las ciudades del norte. Algunos de los barcos más elaborados costaban hasta $200,000. El comercio era tan fructífero que un barco de vapor podía pagarse en pocos meses. Muchos de ellos tenían comedores con costosas vajillas chinas, manteles blancos y deliciosos menús con platillos exóticos como pavo salvaje, carne de jabalí o lengua de búfalo. Curiosamente, el hombre más importante a bordo no era el capitán, era el piloto, quien estaba completamente a cargo desde que partía del puerto. No había marcas de navegación ni luces en el río. Él tenía que recordar cada montículo de arena, cada roca oculta y reaccionar al instante ante el peligro de troncos flotantes. Apuesto a que no recordaba ni su número telefónico. ¿Saben por qué? Pues porque el teléfono no se inventaba aún. El Mississippi es un río de cambios constantes. Una repentina crecida podía desbordar sus riberas. Muchas veces los pueblos quedaban inundados y lejos del nuevo curso del río. La ciudad de Nueva Madrid estaba situada en un lugar que constantemente era arrasado por la corriente. Muchas casas se derrumbaban en el río al removerse la tierra. Los ciudadanos resolvieron este problema montando las casas sobre troncos y moviéndolas lejos de las áreas que mostraban señales de desmoronamiento. La velocidad era un factor clave en el aumento de las utilidades. El barco que hacía el mejor tiempo entre dos ciudades daría mejores ganancias. Para lograr mayor velocidad, llenaban las calderas de leña, aceite, resina y hasta grasa. Si la presión del vapor era demasiada, las calderas explotaban y en minutos el barco era un infierno en llamas. Cientos de personas perdieron la vida de esta forma antes de que las leyes gubernamentales detuvieran a los inconscientes dueños que daban más importancia a las ganancias que a la seguridad de los pasajeros. A pesar de los problemas como las explosiones y los hundimientos, el tránsito en el río Mississippi continuó hasta un poco después de la Guerra Civil, cuando los trenes ofrecieron un medio de transporte más rápido. Hoy en día, unos pocos barcos a vapor continúan en uso, pero sus gloriosos días en el río Mississippi son cosa del pasado. Bueno, volvamos a mi nueva invención. Vean esto. Pongo una moneda de $1 y salen pollos rostizados. ¡Ay, estos pollos! No quieren cooperar. Además, mi máquina no me devuelve $1,000. Debo inventar algo que no salga volando. Como sándwiches de queso o jalea. Mundo Visión. Las maravillosas historias del profesor Kitzel. Hola, justo a tiempo para verme cocinar esta sabrosa carne en mi horno veloz. Ya hasta puedo olerla. Pero primero les mostraré una historia acerca de la Edad Media, cuando traer a casa un pedazo de carne podía ser muy peligroso. Durante la Edad Media, gran parte de Inglaterra estaba cubierta por densos bosques. Manadas de ciervos pastaban en esas regiones y abundaban los jabalíes. Estos bosques eran territorios de caza de los nobles ingleses, porque después de la guerra, la caza era la actividad más importante de un caballero. Desde el amanecer hasta el anochecer, cabalgaban en busca de ciervos con la ayuda de perros de caza. Armados solo con una lanza, se enfrentaban a la embestida de jabalíes que con sus colmillos afilados podían causar serias heridas.
No todo era deporte. La cacería mantenía a los guerreros en óptimas condiciones y la carne era un importante suplemento en sus dietas. Por otro lado, los plebeyos nunca comían carne. Nueces, pan, queso y algunos vegetales eran su dieta. Apenas tenían comida para mantenerse vivos. Era una tentación el saber que a corta distancia en el bosque un hombre podía cazar un ciervo y abastecer a su hambrienta familia con fresca y jugosa carne. Los nobles sabían esto, así que tenían guardias que patrullaban los bosques cuidando que ningún plebeyo osara traspasar los territorios de caza. El castigo por la cacería ilegal era muy severo. Con suerte, podía esperar ser castigado a latigazos que le dejarían marcas de por vida. O, sin suerte, el encarcelamiento durante meses o años. En el invierno, los plebeyos debían cortar árboles y llevar los pesados troncos hacia el castillo. Los nobles y sus sirvientes pasaban el invierno con comodidad, con fuego en cada habitación. A los plebeyos se les permitía ir al bosque por leña para sus necesidades, pero solo podían recoger ramas caídas y hojas. Cortar las ramas de los árboles estaba estrictamente prohibido. En los fríos inviernos trataban de calentar a sus familias con pequeñas hogueras. Brrr, me congelo de solo mirarlo, chef. Bueno, algo se hizo al respecto. Veamos cosa pasó. Algunos hombres valientes se rebelaron en contra de estas crueles leyes, así que se fueron al bosque donde vivieron ilegalmente. Mataban ciervos y los asaban en grandes hogueras, y muy pronto aprendieron a vivir con comodidad en el bosque. Los nobles, enfurecidos cuando vieron que los rebeldes intentaban vivir en el bosque indefinidamente, enviaron soldados para capturar a los insolentes rebeldes. Pero estos se adaptaron tanto al bosque que era casi imposible encontrarlos. Esta fue la época de Robin Hood y su alegre grupo, entre ellos un hombre de gran tamaño llamado el Pequeño Juan y un gordo fraile. El grupo robaba a los ricos y ayudaba a los pobres a sobrevivir en los difíciles tiempos de la Edad Media. Bueno, les apuesto que a Robin Hood le hubiera gustado cocinar un rico ciervo en mi horno veloz. Solo se baja la palanca. ¡Ay! Mi horno veloz se convirtió en un incinerador veloz y quemó mi idea. ¡Qué mala idea! ¡Ay, ay, ay! Mundo Visión. Las maravillosas historias del profesor Gipser. Sé que están ansiosos por saber qué invento les presentaré. Sé que es algo que todos querrán. Ay, 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 ay. Creo que no todos lo querrán, pero veamos la historia de otro gran invento. Antiguamente, cuando los hombres navegaban en busca de nuevos horizontes, no sabían los peligros a los que podrían enfrentarse. Pero a finales del siglo pasado todo esto cambió. Un joven italiano llamado Guillermo Marconi comenzó a interesarse en los nuevos descubrimientos de la electricidad y afortunadamente su padre pudo apoyarlo con dinero, equipo y un lugar donde trabajar. Una mañana despertó a su madre muy entusiasmado y le mostró que oprimiendo una tecla podía hacer que una campanilla sonara. No había cables conectados entre la tecla y la campanilla. Podía mandar una señal eléctrica a través del aire. Había inventado la comunicación sin cable. Marconi mejoró su invento. Ahora emitía la señal desde el jardín y cada vez que lo hacía, la campanilla sonaba en su dormitorio. Y su hermano agitaba una bandera. Más tarde colocó la campanilla más lejos, al otro lado de la colina. Cuando la hacía sonar, su hermano corría hasta la cima y bailaba una danza india. Guillermo todavía tenía mucho que trabajar en su invento. Su madre le sugirió ir a Inglaterra, donde sus relaciones le ayudarían a conocer científicos importantes.
¿Saben? Tengo un hermano que bailaba danzas de guerra y cantaba así. Mi padre empezó a darle dinero y después ya no quiso cantar. ¿Ustedes saben por qué? Yo no. Una vez en Londres, Marconi mejoró su invento y atrajo la atención. Dio demostraciones ante los más famosos científicos del momento y sorprendió a todos cuando desde una distancia de 1,5 kilómetros transmitió un telegrama completo. Cuando el hijo de la reina Victoria estaba enfermo a bordo de un yate, Marconi instaló sus aparatos en la nave y le fue posible a la reina recibir noticias constantes de su hijo. La reina sin duda quedó muy impresionada y dio ánimos al joven inventor. Luego Marconi decidió hacer un gran experimento. Él y otros montaron una antena especial en Inglaterra. En un barco navegaron unos 4,000 kilómetros hasta Newfoundland, donde esperarían recibir la señal. Ahí trataron de usar otro tipo de antena. Esta vez era un globo sostenido por un cable, pero el globo se rompió. Luego probaron con un cometa, el cual dio buen resultado. Ahora la espera ha comenzado por la señal que vendrá desde Inglaterra a miles de kilómetros. Durante mucho tiempo nadie pensó que tendría éxito, pero un grandioso día la señal fue recibida. La señal les había sido transmitida desde el otro lado del Océano Atlántico. Pronto el sistema fue instalado en la mayoría de los barcos y por supuesto en el barco más moderno del momento, el Titanic. Sus constructores lo consideraban imposible de hundir. Bueno, eso creían. En su primer viaje el Titanic chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Se transmitieron frenéticos mensajes. Otros barcos lo escucharon y se apresuraron al rescate. 700 personas fueron salvadas gracias al llamado de auxilio emitido a través del sistema de Marconi. Desde su invento se han salvado miles de vidas. Guillermo Marconi fue uno de los grandes inventores de nuestro tiempo. Eso me recordó que tengo otro invento. Un televisor portátil un poco más grande que los comunes, pero yo hago todo a lo grande. ¿Ya me conocen? ¡Ay! ¿Saben? Es la segunda vez que pasa. La primera fue cuando inventé globos irrompibles, che, pero eran de cemento armado. Mundo Visión.